Tengo en mis manos La infancia de quién, que es un libro de José Luis Jureza, editado por Nocturna, eh, que es un libro raro. Y me gusta decir eso después de haber estado entrevistando y leyendo y leyendo y leyendo y mirando libros y todo. Decir que un libro es un libro raro es un gran elogio en principio, Bueno, porque hay mucho que es todo bastante parecido. Y digo que es un libro raro porque es un libro que elabora una teoría, que en principio es un ensayo, pero que a la vez está armado con tu vida, pero que por estar armado con tu vida no se aleja de lo que querés contar, que es algo universal, y que es esta diferencia entre infancia y niñez. Recién hablábamos un poco del aula y etcétera. Ahora nos vamos a meter en otra cosa, que es en algo, digo universal, porque todos fuimos niños, todos atravesamos ese momento y todos quedamos marcados por ese momento. Sí o sí, son de las pocas cosas seguras que hay, ¿no? Que nos vamos a morir y que quedamos atravesados por la infancia. No sé si hay tantas más. Tiene un prólogo de Leila Guerriero, el libro, que también vale muchísimo la pena y se lee como una novela. ¿Cómo estás, José Luis? muy Gracias bien, por muchas venir. gracias por la invitación. José Luis es psicoanalista, es escritor, bueno, tiene un largo currículum, fue miembro de la Escuela Abierta de Psicoanálisis, colaborado con distintas revistas, con Página 12 y también ha publicado varios libros en colaboración o solo, pero este es un libro bastante único, ¿no? Dentro de los que llevas. Sí, sí, el que más me gusta. Ah, sí. Sí, el que más me gusta. Porque vos fíjate que no uso explícitamente conceptos psicoanalíticos ni tampoco lenguaje psicoanalítico. Y como lo señaló Leila, yo no había contado las veces que menciono a Freud, ella lo contabilizó, 8 veces menciono a Freud ahí y no me di cuenta. Pero la En general intención... para citarlo, además, ¿no? Para Como citarlo, para contar concepto. alguna cosa, sí, pero ni siquiera los conceptos que están ahí plasmados están plasmados de forma abstracta. Y en realidad esta diferencia que vos marcabas entre niñez e infancia es algo con lo que me encontré escribiendo este libro, en realidad. Ya había pensado algo de eso, se me había presentado, porque viste, cuando uno escribe va aclarando conceptos y se le van generando nuevos conceptos. Entonces, me encontré con eso en el libro anterior, que es La realidad por sorpresa, y lo desarrollé más profundamente con este empuje que tuve repentino de escribir cosas sobre mi niñez. ¿Y cuál es la diferencia entre infancia y niñez? Y la diferencia, mira, la niñez ya está determinada, ya es una historia que uno puede contar y relatar, y generalmente lo hace recorriendo las marcas que nos dejó la niñez. Pero la infancia nos acompaña durante toda la vida, es como un estado probabilístico por el que uno vuelve a pasar para barajar y dar de nuevo, digamos, ¿no? Para decirlo así sencillamente. Y obviamente que la libertad siempre sabe reconocer sus anclas, ¿no? Sus lugares de determinación. Y la infancia sería como un pasaje por la libertad que sabe reconocer las marcas de la niñez. Y un poco el psicoanálisis está creado en torno a esos conceptos, a esa diferencia quizá hasta ahora no tan explicitada que se me ocurre pensar y conceptualizar de esta manera, entre la niñez, que es pura determinación, algo que ya sucedió, algo que podemos recordar, y la infancia, que es como un estado probabilístico por el que volvemos a pasar cada vez que nos jugamos o algo juega con nosotros y sentimos que la vida vuelve a suceder, a acontecer. Básicamente pasa por ahí. Un poco, a veces me preguntan, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Una autobiografía? Y la verdad que es una pregunta que, como vos decías, es un libro raro. Yo no lo tomaría como una autobiografía, primero porque a nadie le interesa una biografía de mi persona, pero me parece que lo interesante está en que, en realidad, mira, te voy a contar un sueño que fue la respuesta que se me presentó a esa pregunta, pero durmiendo. Que soñé que me acercaba, volvía a la niñez, pero no siendo yo niño, sino como adulto, ¿no? Volvía, era de noche, me acercaba a los escenarios que describe el libro, mi casa de la niñez,
Y en el momento que estaba llegando a esa casa, aparecen 3 policías. Un par estaban vestidos de civil y otro venía a esposarme directamente, ¿no? Frente ya a la casa de mi niñez. Y entonces ahí, en ese momento, cuando llego, me empiezan a acusar de cosas. Y cuando me empiezan a acusar, me doy cuenta de que no se estaban refiriendo a mí. Y ahí me empecé a tranquilizar. Si bien el sueño era inquietante, nunca lo sentí como una pesadilla. Y cuando me doy cuenta de que no era yo al que se referían, me tranquilicé. Me parece que es un poco eso. Yo no puedo hablar o responder a la pregunta sobre si este libro es algo que habla de mi vida desde el lugar de la identidad. O sea, no puedo decir eso. En realidad, a ese niño que describe este libro le pasan cosas que incluso a duras penas esas cosas que le pasan, para esas cosas que le pasan va fabricando respuestas. Y es un poco la descripción de las respuestas que se le van ocurriendo en la medida que le pasan esas cosas. Entonces ahí está esa diferencia entre infancia y niñez. También decíamos ensayo al principio, recién dijiste autobiografía, que para mí también es como... lo que yo pensé cuando lo leía o lo que yo sentí cuando lo leía es que lo estaba leyendo en clave de ficción. A mí me da lo mismo si eso te pasó a vos o no te pasó a vos. Exacto. Y es interesante porque es un tema que abordamos varias veces sobre qué es verdad y qué no es verdad. Lo pensábamos con el libro de Labatut, con Un verdor terrible, que yo me enojé porque había como una promesa de verdad que al final después no se cumplía. Y es re loco porque acá me pasó todo lo contrario. Digo, acá el libro está enmarcado, vos entendés desde el prólogo que es tu historia y que estás usando tu historia también para elaborar una teoría. Y sin embargo, a mí me da lo mismo y lo leí en clave de ficción. Y también me pasó que acababa de leer a Philip Roth. Entonces, como me pregunté, ¿le habrá pasado eso de chico a Philip Roth? La verdad que da lo mismo. O sea, da lo mismo. Yo qué sé si vivías en esa casa, si tuviste esos vecinos, Exacto. si tuviste esas experiencias, porque lo que estás haciendo es contar una experiencia bastante universal de la infancia también. De hecho, hay un momento muy interesante donde describís como un comienzo o un primer inicio de sexualidad muy de chico y que eso te genera culpa y nunca decís la palabra culpa. Pero hay una descripción sobre la culpa que vuelve y que vuelve y que vuelve hasta el final del libro, como una densitud, una densidad de la culpa, sin decir la palabra culpa. O sea, me parece que este gambeteo que haces a los términos psicoanalíticos, también lo haces con cosas más mundanas que usamos personas que no somos psicoanalistas, como la culpa. Claro, términos, digamos, de la psicología general, digamos. Sí, no me di cuenta de eso, mira qué bueno. De que sí, hay algo que persigue a lo largo de todo el texto sobre esa chica, esa experiencia sexo, ¿no? Erótica, sí, hasta el final. Y nunca menciono la palabra culpa, ahora que lo decís. Por ahí ni era culpa, no sé. Pero yo No, pero pareciera que sí, ¿no? Por la lectura. Que sí. Yo lo entendí como culpa y uno se puede relacionar con eso también, ¿no? ¿Quién no tuvo alguna experiencia también de chico que te genera, no importa si sexual o no, pero que te genera una culpa que terminás procesando 30 años después? Es rarísimo también que te pase eso con la infancia, es rarísimo. Sí. Bueno, como está en el epígrafe de inicio, hoy vivo cosas... no lo recuerdo, a ver exactamente cómo está. Lo vas a buscar mejor vos que yo. Estamos charlando con José Luis Jureza, es psicoanalista, es escritor, está presentando su libro La infancia de quién. ¿Quién sin acento, además, no? Sin acento, sí, por el impersonal. Cosas que me pasaron durante la infancia me están sucediendo recién ahora. Eso. Del modo en el que conceptualizás la infancia, se desprende también la posibilidad de historizar como distintas formas en que la infancia aparece en los adultos en distintos momentos. ¿Qué lugar ocupa la infancia en nosotros adultos de acá y ahora? Bueno, por ejemplo, Freud construyó toda una revolución, instaló un discurso nuevo en la cultura a partir de eso. Cuando digo discurso, un nuevo lazo social en donde alguien habla y el otro escucha y sobre lo que escucha puede leer algo que sorprende al analizante, al sujeto que habla, que no lo había pensado. O sea que es un discurso sobre lo impensado.
Yo creo que la infancia básicamente es eso, un discurso sobre lo impensado. Pero ocupa el mismo lugar en nosotros que en el momento de Freud. Absolutamente, absolutamente, sigue siéndolo. Me parece que si hay que recuperar... O sea, ¿no hay una relación entre la infancia y fuerzas sociales que quizás la dejan emerger de distinta manera? Bueno, ¿estás hablando de la niñez? De la infancia como posibilidad, como lo describías. Sí, o de la niñez. Claro, claro, porque ahí está la cuestión filosa del libro, ¿no? Esta diferencia que, bueno, yo no pretendo afirmar nada acerca de eso, pero rotundamente, quiero decir, es algo que está abierto a la discusión, pero no, yo en realidad lo indeterminado, la contingencia, lo que no está dentro del programa, dentro de una sociedad en donde cada vez el programa se ajusta y se ajusta cada vez más, y lo programado y lo seguro es son como ideales muy fuertes, ¿no? Donde todo el mundo quiere tener esa seguridad de lo programado. La frescura de lo impensado, me parece que rescatar eso es como apostar un poco por la renovación de lo vital. No sé si se desprende de lo... Me parece que estoy haciendo un trabajo de interpretación de tu pregunta, perdón por esto, pero me da la sensación de que ahí se me ocurría que por ahí hay una relación que tenemos con la infancia hoy distinta a la pre-freudiana. ¿Es así? O sea, porque la mirada de los niños, de la niñez cambió mucho, Sí, y entonces sí. también la de la infancia. Sí, bueno, vos decís que en realidad hay una mirada demasiado intensa sobre la Sí, niñez. hoy sí. Sí, sí, totalmente. Sí, porque está Y que- todo muy psicologizado. Y que de hecho es interesante porque no era la que tenían tus padres, de No, que vos contaste claro, en el... Nada, exacto, cero. En el libro son padres muy de una época, o sea, eran tus padres, Sí, pero podrían haber sí. sido los padres de tantas otras personas. Sí, por Un eso padre hay- que es claro, eso, el universal, un padre que sale a laburar, una madre que se queda en la casa y es bastante infeliz con esa realidad que le toca, demasiado mirando a los vecinos, una relación con los vecinos también como muy de que por ahí pasaba algo. Y hoy eso, no sé si eso podría ocurrir en el 2025 así. No, ahora entiendo mejor, entonces sería algo así como, efectivamente, la niñez sería algo así como una enfermedad que mejor termine pronto para aquellos padres, digamos, Puede ¿no? ser. Para que, digamos, el niño sobreadaptado o adaptado, convertido en adulto, no sea un problema, básicamente, ni una carga, ¿no? Y además sea una solución. Pero bueno, sí, me parece que se invirtió completamente. Hoy en día eso hay como una mirada demasiado intensa y una carga demasiado intensa sobre los niños, que además se carga sobre ellos, es lo mismo pero vuelto al revés, ¿no? Se carga sobre ellos la expectativa de una sobreadaptación. Los niños desde muy temprano ya hacen 1.500 millones de actividades, todas competitivas, preparándose para un futuro mejor, para que cada uno tenga las herramientas para ser más y mejor adaptados. En las escuelas se ve esa transformación. Antes no había, por ejemplo, en el jardín de infantes no había turnos completos durante todo el día, donde además se brindaran actividades como desde el idioma hasta otro tipo de actividades que van preparando a los niños para la entrada en el primario, etcétera. Hay como una expectativa que es la misma que la de antes, o sea, pero sobrecargada con un montón de buenas intenciones que antes ni siquiera existían, ¿no? Y que cargan al niño, me parece, con el peso de las expectativas, las mismas expectativas que estaba mencionando antes sobre, bueno, que no sea una carga, que no sea un problema. Claro, porque ni eso era ideal, ni este modelo es ideal. No, me parece que no. La cuestión es jugar, ¿no? Tener tiempo, disponer de ese tiempo. Es algo que queremos tener nosotros también, ¿no? Disponer de tiempo, jugarnos, o jugar un poco más, tener esa flexibilidad. También tenés una mirada en el libro que me pregunto si se traslada a tu práctica como psicoanalista, que es como pensar que los niños no son especialmente inocentes, que tienen pensamientos oscuros. En un Bueno. momento te pones en primera persona para decir que le hubieras dado un tiro a tu papá y a tu mamá, y era chiquito, ¿no? Como estamos pensando Sí, en alguien sí. chiquito. Bueno, los recuerdos se componen y se recomponen con
la mirada del presente también, ¿no? Yo no sé si a ese niño se le hubiese ocurrido algo tan claro y límpido respecto del intento de asesinar a sus padres como en ese momento, pero... Tal vez algo de eso había, sí, ¿no? sí, No configurado claro. con ese nivel de No, detalle. no, todo eso hecho sin una reflexión como la que podría ser un adulto, pero en acto sí. Y bueno, en el libro también está el niño que pone las manos por debajo de la falda de la vecina, ¿no? O sea, inocencia respecto del sexo y de lo que al niño o a ese niño le podía interesar. No, me parece que no. En absoluto. Eso es muy freudiano. Eso es parte del descubrimiento freudiano acerca de la niñez. O sea, los niños, lejos de ser inocentes, bueno, tienen una relación con lo erótico, con la erótica muy intensa. Un poco queda reflejado en el libro, más allá de lo sexual, digo, ¿no? Una intensidad, una vitalidad, una relación con lo erótico muy intensa. ¿Qué recepción hubo del libro entre tus colegas? Bueno, no sé, hay algunos colegas que están realmente impresionados. Esto que vos decís sobre un libro raro, pero más que raro, la palabra que me llegó mucho es tremendo. La palabra tremendo. Pero la palabra tremendo igual es una palabra que se usa mucho cuando no Sí. sabes qué decir, ¿no? Tremendo. Sí, sí, pero no, bueno, en todo caso que no se sabe qué decir frente a algo que les resulta impactante, Sí. ¿no? Pero bueno, esa es la recepción hasta ahora, pero Y, no algo, digamos... ¿Encontrás otros modelos de teoría psicoanalítica? No sé si llamarlo teoría, pero donde se usa la vida propia para construir, para mostrar, para Bueno, en iluminar? relación al psicoanálisis eso se llama testimonio del pase. O sea, es el modo en que los psicoanalistas se validan entre sí para reconocerse como tales. En ese sentido, también me han dicho de que esto se parece mucho al testimonio de lo que podría ser un pase, o sea, la presentación de lo que ha hecho un análisis con la vida propia. ¿Cómo? Entonces, Me perdí. ¿Cómo? ¿Qué es el no termino de hacerme la idea que es? los analistas entre sí, para validarse como tales, tienen que tener algún dispositivo de validación. Para eso se dice, o se constituyó, se inventó, digamos, el pase, lo que se llama el dispositivo del pase. ¿Pero qué es? Los analistas, cuando se presentan a dar testimonio de su análisis, hablan de su vida y del modo en que el psicoanálisis la transformó. Ah, a la vida propia. Exacto. Y frente a otros analistas. Ah, Entonces hay todo un dispositivo que de algún modo está en discusión siempre, porque claro, parecería ser que cada escuela tendría un saber oficial acerca de cómo se reconoce que eso ha sido un análisis. Entonces, si alguien puede testimoniar y dar cuenta de que eso ha sido un análisis, se lo valida como analista. Y entonces pertenece a la escuela que pertenezca como tal, como analista. Es toda una discusión que hay en psicoanálisis para la validación de los analistas y para, bueno, los analistas no tienen título, no hay un saber oficial que avala o no se avala como psicoanalistas. No es como la facultad que te habilita con un título habilitante, ¿no? Entonces, el problema de Lacan fue cómo validar, mejor dicho, a los analistas, cómo reconocer que el que está ejerciendo el psicoanálisis ha pasado por un análisis. Toda una problemática. Bueno, muchos colegas han visto en este libro algo parecido al testimonio de un pase, lo que ha hecho un análisis con, bueno, mi persona sería con en vos, este caso. claro. Sí, me quedé pensando, estaba pensando en Mazota, en Roberto Arjo mismo, donde también hay como un autoanálisis ligado con el ensayo y una resignificación del presente en función de una lectura pasada. O sea, Claro, hay claro. una larga tradición argentina Sí. de cruce del ensayo del psicoanálisis. Bueno, el propio Freud Mismo también. su autoanálisis. Él, no había otro analista en la época. Para él no hubo otro más que él mismo, ¿no? Y él lo denominó así. ¿Se puede hacer autoanálisis? No, bueno, no. No. No, pero Pero es una experiencia de escritura. claro, es una experiencia de escritura y es su propio deseo de leer ahí donde hasta ese momento nadie había leído. Y el análisis, no sé si siempre, pero casi siempre es una práctica oral. ¿Qué te pasa a vos cuando escribís? Y lo que te decía, se me presentan
nuevas ideas, conceptos, se me aclaran otros. Son hallazgos. Yo los hallazgos los hago con la escritura. Son hallazgos de escritura en realidad. Y a partir de ahí continúo trabajando. Me parece que lo que en la clínica es más bien vivencial, aunque uno obviamente está pensando. Yo en realidad tengo la cabeza vacía cuando escucho. Es la mejor forma de escuchar, ¿no? Con la cabeza vacía. Pero después creo que lo transformo en una experiencia de análisis cuando logro escribir algo sobre eso. ¿Y te interesaría eventualmente dar un salto hacia la ficción o siempre la escritura está ligada a poder encontrar algo del oficio? No sé si es un oficio ser analista, sí, supongo. Sí, el oficio, la palabra oficio está más ligada a lo artesanal, ¿no? Hay algo artesanal. Hay algo artesanal, sí, Para mí, totalmente, no yo estoy sé de acuerdo. cómo. De hecho, los psicoanalistas argentinos suelen formarse en talleres. Eso, sí, como para mí es un oficio, no Es sé, lo verdad, dije como... sí, no está mal, ¿eh? Bueno, ya Como el dijiste dos periodismo, palabras, dijiste sí. dos palabras, están muy buenas. Sí, está para pensarlo como oficio. Está interesante eso. El próximo libro. El próximo libro, podría ser, sí. ¿Te dan ganas de hacer un salto a la ficción? Sí, yo creo que esto un poco es un salto a la Claro. ficción. Pero no sé no sé qué me va a salir la próxima. Está muy bien. Gracias, José Luis, No, por muchas favor, gracias. gracias a ustedes. El libro es La infancia de quién, lo escribió José Luis Jureza, que es psicoanalista y es escritor. Se consigue acá en la Feria del Libro, en el stand. ¿En qué stand se consigue en la feria? En el está en el pabellón amarillo donde está Nocturna y no recuerdo el número del stand. Sí, es en el pabellón amarillo, está la editorial Nocturna. Yo no me acuerdo de ningún número No, yo del tampoco. stand, a duras penas de donde estamos nosotros, pero está acá nomás de la radio, así que si quieren pueden ir a conseguir La infancia de quién, de José Luis Jureza. Gracias por haber venido.